¿Estás preparado para descubrir uno de los secretos más impactantes y perturbadores de los evangelios? Hoy vamos a sumergirnos en profundidades que muy pocos se atreven a explorar. El momento absolutamente extraordinario donde entidades demoníacas ruegan desesperadamente a Jesús una petición que desafiará todo lo que creías saber sobre el mundo espiritual. Una súplica tan extraña, tan cargada de misterio, que cuando entiendas su verdadero significado, jamás volverás a leer las Escrituras de la misma manera. ¿Por qué estos seres malignos suplican no ser enviados al abismo? ¿Qué secreto oculta la elección específica de los cerdos? Y la pregunta que va a revolucionar tu comprensión espiritual: ¿qué verdades escalofriantes sobre el poder de Cristo, la guerra invisible y el destino eterno nos revela esta narrativa que ha sido malentendida durante siglos? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a sacudir los cimientos de todo lo que pensabas que sabías sobre el reino espiritual. Para captar la magnitud apocalíptica de este encuentro, tenemos que transportarnos al momento exacto donde comenzó la guerra definitiva entre la luz y las tinieblas. Me refiero a la primera batalla épica entre Jesús y Satanás, que tuvo lugar en las vastas soledades del desierto de Judea. Imagínate la escena. Tras 40 días brutales de ayuno total, en un estado de vulnerabilidad física extrema, Jesús se encuentra cara a cara con el príncipe de las tinieblas. No es casualidad que Mateo 4:1-11 registre este enfrentamiento con tanto detalle. Era el preludio de algo mucho más grande. 3 tentaciones diabólicamente calculadas, 3 ataques directos al corazón de la misión divina. 3 oportunidades donde el destino de toda la humanidad se balanceaba en el filo de una respuesta. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No era solo hambre física lo que estaba en juego. Era el desafío directo a la autoridad divina, la tentación de usar el poder para beneficio personal. Si eres hijo de Dios, échate abajo del templo. Una invitación siniestra a manipular a Dios, a forzar una demostración espectacular de protección divina. Todo esto te daré si postrado me adorares. La oferta definitiva: poder terrenal inmediato a cambio de sometimiento espiritual. Pero aquí viene lo que cambia todo. Jesús no solo resiste, no simplemente sobrevive, domina. Con cada respuesta basada en la palabra, establece una autoridad que será inquebrantable durante todo su ministerio terrenal. Y esta autoridad se desata de maneras incomprensibles. Esta supremacía se manifiesta de forma cada vez más aterradora en 2 territorios que hasta ese momento habían sido dominios absolutos e incuestionables del mal. Primero, el reino espiritual invisible, donde Jesús ejerce control total sobre huestes demoníacas que habían aterrorizado a la humanidad durante milenios. Segundo, el reino de la fragilidad humana, donde la enfermedad, la culpa y el pecado habían reinado sin oposición. Cuando lees Mateo 8:28-34, no estás leyendo solo una historia. Estás siendo testigo del momento donde las fuerzas espirituales de las tinieblas enfrentan a su conquistador definitivo. Cuando observas Mateo 9:1-8, donde Jesús no solo restaura a un paralítico, sino que perdona sus pecados, algo que los líderes religiosos sabían que únicamente Dios podía hacer. Estás viendo la redefinición completa de lo posible. Estas no son simples sanidades. Son declaraciones de guerra contra todo lo que había mantenido a la humanidad en esclavitud. Es en este contexto de autoridad creciente. Es precisamente dentro de este contexto de autoridad exponencialmente creciente que se desarrolla el episodio que va a transformar tu comprensión del mundo espiritual para siempre. La escena anterior es crucial. Jesús acababa de realizar algo que dejó a sus propios discípulos temblando de asombro. Con una simple orden: paz, quédate quieta,
había silenciado una tormenta furiosa en el mar de Galilea que amenazaba con devorar la embarcación. Los discípulos, hombres experimentados del mar, quedaron más aterrorizados después del milagro que durante la tormenta. ¿Qué clase de hombre es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ahora imagina el estado mental de estos hombres cuando llegan a la orilla oriental del mar, a la región de los Gadarenos, territorio gentil, zona de paganismo, tierra donde las fuerzas oscuras operaban con libertad casi total. Y entonces sucede lo impensable. Apenas sus pies tocan la arena de la playa, son confrontados por una aparición que desafía toda descripción humana. No es simplemente un hombre lo que se aproxima, es algo que una vez fue humano, pero que ahora existe en un estado que borra la línea entre la vida y la muerte, entre la cordura y la locura absoluta. Este ser habitaba en las cuevas funerarias, entre los cadáveres en descomposición. Para los judíos era la personificación viviente de todo lo que era inmundo, prohibido, abominable. Era un paria viviente en el lugar de los muertos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Las cadenas más fuertes no podían contenerlo. Los grilletes de hierro se quebraban como ramitas en sus manos sobrenaturalmente fortalecidas. Día y noche, sus gritos desgarradores resonaban entre las tumbas y a través de las colinas, un sonido que helaba la sangre de cualquiera que lo escuchara. Se mutilaba constantemente con piedras afiladas, cortando su carne en una agonía perpetua, como si tratara desesperadamente de liberar su alma aprisionada de un cuerpo que ya no le pertenecía. Pero lo que sucede a continuación desafía toda lógica. A pesar de estar dominado por fuerzas que lo habían despojado de toda humanidad recognizable, en el momento que ve a Jesús, algo imposible sucede. Lo reconoce instantáneamente, corre hacia él, no para atacar sino para postrarse, y de su garganta desgarrada sale un grito que contiene tanto terror como reconocimiento. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. ¿Puedes captar la magnitud sobrecogedora de este momento? La mera presencia de Cristo, antes de que pronuncie una sola palabra, ya constituye un tormento insoportable para las entidades que habían poseído a este hombre. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Es como si toda la autoridad del cielo se hubiera concentrado en una forma humana, irradiando un poder que hace temblar los cimientos mismos del infierno. La pregunta que cambia todo. Jesús, con una calma que contrasta dramáticamente con el caos que lo rodea, hace una pregunta que parece simple, pero que está cargada de significado profético. ¿Cuál es tu nombre? La respuesta que viene resonará a través de los siglos.
Mi nombre es Legión porque somos muchos. Detente aquí. Deja que esto penetre en tu mente. En el Imperio Romano, una legión completa consistía de aproximadamente 6.000 soldados de élite. No estamos hablando de una simple posesión demoníaca, estamos hablando de una invasión militar completa del alma humana. Este hombre no estaba simplemente poseído, era territorio ocupado. Su esencia humana había sido conquistada por un ejército espiritual organizado, disciplinado, con jerarquía de comando. Era una fortaleza demoníaca viviente, una ciudadela del infierno operando en territorio terrestre. Y entonces viene la súplica más extraña de la historia. Lo que sucede a continuación es tan bizarro, tan aparentemente ilógico, que ha confundido a teólogos durante 2 milenios. Estos seres que habían dominado completamente a un ser humano, que habían establecido una ocupación militar del alma, que operaban con autoridad diabólica total, de repente están suplicando: no nos envíes al abismo. ¿El abismo? ¿Qué es exactamente este lugar que inspira tal terror en entidades que han aterrorizado a la humanidad durante milenios? El término griego usado aquí es abisos, el pozo sin fondo, el lugar de confinamiento espiritual, la prisión cósmica donde las fuerzas rebeldes esperan el juicio final. Pero aquí viene lo que va a revolucionar tu entendimiento. En lugar de aceptar simplemente su destino inevitable, hacen una petición que parece completamente absurda. Permítenos entrar en esa manada de cerdos. ¿Cerdos? ¿En serio? En este momento, tu mente debería estar haciendo conexiones que van a cambiar tu perspectiva espiritual para siempre. Para los judíos, los cerdos no eran simplemente animales sucios, eran la representación viviente de todo lo que estaba fuera del pacto divino. Tocar un cerdo no solo te hacía ceremonialmente impuro, te separaba de la comunidad del pueblo de Dios. Pero estamos en territorio gentil, donde criar cerdos era una práctica comercial normal y lucrativa. Al solicitar entrar en estos animales inmundos, los demonios no están haciendo una petición random. Están revelando algo profundamente aterrador sobre la naturaleza de la guerra espiritual. Prefieren cualquier forma de existencia física, incluso en animales considerados abominables, antes que regresar al abismo. ¿Por qué? Porque su poder, su capacidad de influir, su misma razón de ser, depende de mantener un punto de contacto con el mundo físico. La respuesta de Jesús revela su estrategia maestra, y aquí es donde la sabiduría de Cristo brilla con una intensidad que ciega a las fuerzas del mal. Jesús no responde por debilidad, no concede la petición por compasión hacia los demonios. Su permiso es parte de una demostración que va a dejar una marca indeleble en todos los presentes. Id, una palabra, una sola palabra, que desata una secuencia de eventos que será recordada para siempre. Inmediatamente, la legión abandona al hombre y entra en los cerdos. Y lo que sucede a continuación es cinematográficamente épico. Toda la manada, cerca de 2.000 animales, según el relato de Marcos, se vuelve loca al instante. En un frenesí sobrenatural, se precipitan por un acantilado empinado y se ahogan en las aguas del mar. Pero esto no es solo un espectáculo. Este no es simplemente un drama para impresionar a los espectadores. Es una demostración multicapa de verdades espirituales que van a sacudir tu comprensión del reino invisible. Primer nivel, es una declaración inequívoca de que la autoridad de Cristo sobre el reino demoníaco es absoluta e instantánea. No necesita rituales, no requiere preparación, no demanda ceremonias elaboradas. Una palabra suya es suficiente. Segundo nivel, es una ilustración visual de que las fuerzas del mal, cuando están separadas de su influencia sobre la humanidad, se autodestruyen. Los cerdos, incapaces de coexistir con la presencia demoníaca, se destruyen a sí mismos. Tercer nivel,
es una demostración del valor incalculable de una sola alma humana. Jesús permite la destrucción de 2000 animales para liberar a un hombre. El mensaje es cristalino. No hay posesión material que pueda compararse con el valor de una vida humana restaurada. La reacción de la multitud revela la naturaleza humana. Los pastores, testigos de este evento sobrenatural, corren hacia la ciudad como si llevaran noticias del fin del mundo, y en cierto sentido así es. Han presenciado el choque directo entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Cuando llega la multitud, esperando encontrar al loco de los sepulcros, se encuentran con algo que los deja más perturbados que la pérdida económica de los animales. El hombre está sentado, vestido, cuerdo, completamente transformado, conversando normalmente con Jesús como si fuera una persona común y corriente. La transformación es tan radical, tan visible, tan innegable, que no inspira celebración, inspira terror. ¿Por qué? Porque la gente entiende intuitivamente que están en presencia de un poder que puede cambiar cualquier cosa. Y el cambio, incluso el cambio bueno, aterroriza a aquellos que han construido su comodidad sobre lo predecible. La petición más triste de los evangelios. Y entonces sucede algo que revela la tragedia del corazón humano. Le piden a Jesús que se vaya. El mismo Jesús que acaba de demostrar su poder para liberar, para restaurar, para transformar vidas, es rechazado porque su presencia amenaza el status quo económico. Prefieren vivir con el loco conocido que enfrentar las implicaciones de un poder divino que podría cambiar todo en sus vidas. Es una de las ironías más dolorosas de los evangelios. Rechazan al libertador porque la libertad que ofrece viene con un precio que no están dispuestos a pagar. Pero la historia del hombre liberado apenas comienza. El hombre que había sido liberado tiene una reacción completamente opuesta. Quiere seguir a Jesús, quiere convertirse en discípulo, quiere abandonar todo y caminar con aquel que le devolvió su humanidad. Pero Jesús le da una misión que es más poderosa que el discipulado convencional. Vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Puedes imaginar el impacto? Este hombre se convierte en el evangelista más efectivo que esa región había visto jamás. No necesitaba entrenamiento teológico, no requería preparación académica. Su vida transformada era su mensaje. Donde antes había gritos de locura, ahora hay testimonios de esperanza. Donde antes había terror, ahora hay gratitud. Donde antes había muerte, ahora hay vida abundante. Esta historia trasciende la liberación individual. Pero si piensas que esta historia es solo sobre liberación demoníaca individual, te estás perdiendo las capas más profundas de significado que van a revolucionar tu comprensión espiritual. Esta narrativa revela la profundidad insondable del amor divino hacia aquellos que la sociedad ha descartado. Los marginados, los rechazados, los que viven en los sepulcros de la desesperación humana. Demuestra que ningún ser humano, sin importar cuán perdido parezca, cuán dañado esté, cuán lejos haya caído, está más allá del poder restaurador de Cristo, pero también expone la realidad inevitable del choque entre el reino de Dios y los reinos de este mundo, incluyendo a aquellos que, por temor o conveniencia, prefieren mantener la oscuridad familiar antes que enfrentar la luz transformadora. La pregunta que resuena a través de los siglos. Al final, la pregunta que debería resonar en tu corazón no es simplemente por qué los demonios pidieron entrar en los cerdos. La pregunta real es, ¿qué hacemos cuando nos confrontamos con el poder puro, transformador e inquebrantable de Dios? ¿Corremos hacia Él como el hombre liberado o le pedimos que se vaya como la multitud atemorizada? Pero para entender completamente este encuentro, para captar la magnitud completa de lo que acabamos de presenciar, necesitamos profundizar en algo que la mayoría de las personas prefiere evitar.
la naturaleza real y aterradora de las entidades demoníacas. En la tradición bíblica, los demonios no son simplemente conceptos abstractos del mal. Son seres espirituales reales, entidades corrompidas que operan como agentes directos de Satanás en oposición militante a la voluntad de Dios. No son meramente representaciones simbólicas de impulsos negativos. Son fuerzas inteligentes, organizadas, malévolas, que actúan como soldados en una guerra cósmica entre el bien y el mal. Sus objetivos son específicos y devastadores: oprimir, enfermar, confundir, dividir, destruir. Por esta razón, consistentemente se les describe como causantes de posesión y aflicción. No solo dolencias físicas, sino tormento emocional y espiritual que se manifiesta a través de comportamiento violento, trastornos inexplicables y agonía interior profunda. Un caso que va a helar tu sangre. Esta realidad espiritual se vuelve aún más evidente en otro relato de liberación absolutamente devastador registrado en Mateo 17, 14, 18. Jesús y sus discípulos se encuentran rodeados por una multitud inmensa cuando un padre desesperado se abre paso entre la gente y se arroja literalmente a los pies del Maestro. Su voz, quebrada por años de agonía, revela el peso de un sufrimiento que ha destrozado a toda su familia. Señor, ten compasión de mi hijo. Sufre terriblemente, tiene convulsiones y frecuentemente cae al fuego o al agua. Pero las palabras del padre revelan algo mucho más siniestro que una simple condición médica. El comportamiento errático y autodestructivo del muchacho apunta hacia una influencia espiritual malévola que constantemente lo impulsa hacia la muerte. El padre, con la desesperación de alguien que ha agotado todas las opciones, explica que ya había llevado a su hijo a los discípulos de Jesús, pero ellos no pudieron sanarlo. La esperanza que una vez había alimentado su búsqueda desesperada, ahora se mezcla con una frustración que amenaza con convertirse en desesperanza total. La respuesta de Jesús corta como una espada. La respuesta de Jesús a esta situación es tan directa que corta el aire como una espada. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? No está expresando simplemente frustración. Está pronunciando un juicio sobre la falta generalizada de fe que ha paralizado incluso a sus propios seguidores más cercanos. Luego ordena que traigan al muchacho ante él. El padre, aferrándose a su última hebra de esperanza, obedece sin hesitación. Y entonces Jesús hace lo que sus discípulos no pudieron hacer. Confronta directamente a la fuerza del mal. Espíritu sordo y mudo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. El poder de la autoridad divina en acción. El espíritu maligno, confrontado por la autoridad absoluta de Cristo, no tiene opción más que obedecer, pero no se va silenciosamente. El muchacho se convulsiona violentamente, grita con una voz que no es suya y luego cae como muerto. Por un momento aterrador, parece que la liberación ha llegado demasiado tarde, pero Jesús toma al niño de la mano y lo levanta. Y en ese momento, la transformación es completa. El muchacho está completamente libre, completamente restaurado, completamente sanado. Un silencio reverente se extiende sobre la multitud. El niño que momentos antes había estado desfigurado por el tormento espiritual, ahora está en perfecta paz, completamente normal, totalmente libre. La lección que cambió todo para los discípulos. Más tarde, cuando están solos, los discípulos se acercan a Jesús con una pregunta que ha atormentado a creyentes durante siglos. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? La respuesta de Jesús contiene una lección que va a revolucionar tu comprensión de la guerra espiritual por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría. Nada os sería imposible. ¿Entiendes lo que está diciendo?
La fe no es simplemente un sentimiento religioso cálido y difuso. Es una conexión viviente, dinámica, poderosa con el poder ilimitado de Dios. La fe auténtica, aunque sea pequeña como una semilla de mostaza, cuando es genuina y está conectada con la fuente divina, puede mover montañas literales y obrar milagros que desafían las leyes de la física. Otro encuentro que va a estremecer tu mundo. Esta no es una historia aislada. En Marcos 1, 23, 28 encontramos otro relato de liberación que va a sacudir tu comprensión del mundo invisible. Estamos en Capernaum durante un sábado típico en la sinagoga local. El ambiente está lleno de personas devotas que han venido a escuchar a este nuevo rabí cuya reputación se está extendiendo como fuego por toda Galilea. Hablan de él no solo porque sus mensajes son poderosos, sino porque enseña con una autoridad que es completamente diferente a la de los escribas y fariseos tradicionales. Habla como alguien que verdaderamente tiene autoridad divina, y entonces el infierno interrumpe el servicio religioso. En medio de la enseñanza, algo completamente inesperado sacude el lugar. Un hombre que había estado sentado silenciosamente entre la congregación, de repente grita con una voz que claramente no es humana. «¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios». Es una revelación absolutamente sorprendente. Mientras los líderes religiosos más educados todavía debaten sobre la identidad de este maestro galileo, el reino espiritual invisible lo reconoce instantáneamente y sin lugar a dudas. El Hijo de Dios, el Mesías prometido, el destructor definitivo de las tinieblas. La respuesta de Jesús es devastadoramente simple. La multitud observa con asombro y terror cómo se desarrolla este enfrentamiento sobrenatural entre un espíritu demoníaco y la presencia santa de Jesús. Pero ¿sabes qué hace Jesús? No entra en debate teológico, no realiza rituales complicados, no necesita preparación ceremonial. Simplemente ordena con autoridad absoluta: cállate y sal de él. El comando es tan claro, tan cargado de poder divino, que el resultado es instantáneo. El espíritu inmundo, gritando en agonía como si fuera torturado por la mismísima voz de Dios, abandona al hombre inmediatamente. Lo que había sido un momento de tensión sobrenatural se convierte en un instante de liberación completa. El hombre, que segundos antes había estado poseído por una fuerza del infierno, ahora está completamente libre, completamente normal, completamente restaurado. El impacto sísmico en la comunidad, el impacto en la sinagoga es inmediato y sísmico. Todos los presentes quedan absolutamente asombrados y comienzan a preguntarse unos a otros con voces llenas de asombro y terror. ¿Qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. En cuestión de horas, no de días, la noticia de lo que había sucedido se extiende por toda la región de Galilea como un incendio incontrolable. Jesús ya no es conocido simplemente como un maestro carismático con mensajes inspiradores. Ahora es reconocido como alguien con poder real, tangible, irrefutable sobre el mundo invisible que aterroriza a la humanidad. Es alguien que no solo habla del reino de Dios en términos teóricos, sino que lo manifiesta con señales innegables que desafían toda explicación natural. Pero aquí viene la pregunta que va a cambiar tu perspectiva. Estos relatos de liberación no son simplemente historias inspiradoras del pasado antiguo. Llevan consigo verdades eternas que son tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. El poder de Jesús es absoluto, invencible e inmutable. No solo confronta el mal, lo aniquila. No meramente sana enfermedades, restaura identidades completas. No simplemente perdona pecados, transforma destinos eternos.
Su presencia tiene el poder de transformar cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier vida, sin importar cuán desesperada o perdida pueda parecer. Ya sea en una sinagoga llena de mentes religiosas tradicionales, un hogar destrozado por un niño atormentado por fuerzas demoníacas, o un cementerio habitado por un hombre controlado por legiones del infierno. Lo que todos estos encuentros revelan es esto: ninguna situación está demasiado perdida, demasiado oscura, demasiado complicada o demasiado desesperanzada para ser completamente redimida por el poder transformador de Cristo. En cada uno de estos momentos dramáticos, presenciamos el bien triunfando sobre el mal, no a través de filosofías elaboradas o discursos motivacionales, sino mediante acción directa, compasión genuina y poder sobrenatural indiscutible. Pero ahora viene la pregunta que ha intrigado a teólogos durante milenios. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede exactamente con los demonios después de ser expulsados de alguien? ¿Dónde van estas entidades espirituales cuando son forzadas a abandonar sus territorios humanos? Y aún más fascinante, ¿por qué en ese episodio inolvidable con los cerdos, los demonios suplicaron específicamente ser enviados a animales inmundos en lugar de simplemente aceptar su exilio inevitable al abismo espiritual? Estas preguntas no son meras curiosidades teológicas académicas. Tocan aspectos profundos y perturbadores de la guerra espiritual que se describe a lo largo de las Escrituras, con detalles que van a revolucionar tu comprensión del mundo invisible. Para encontrar respuestas, debemos excavar más profundo. Para encontrar respuestas que satisfagan nuestra curiosidad espiritual, debemos ir mucho más allá de la superficie y conectar pasajes de toda la Biblia que, cuando se unen, arrojan luz sobre verdades que han estado ocultas durante siglos. Uno de los textos más reveladores y escalofriantes en este sentido proviene de una de las parábolas más impactantes que Jesús jamás contó: la historia del hombre rico y Lázaro, registrada con detalles perturbadores en Lucas 16. Esta no es simplemente una historia sobre dos destinos contrastantes después de la muerte. Es una ventana hacia el funcionamiento del mundo invisible que incluye lugares específicos donde seres espirituales esperan un juicio final. Una historia que va a helarte la sangre. La narrativa comienza con un contraste que es tan dramático como inquietante. Jesús presenta a dos hombres cuyas vidas no podrían ser más diferentes. Primero, un hombre inmensamente rico, vestido de púrpura y lino fino, los materiales más costosos disponibles en el mundo antiguo. Cada día era una celebración de lujo, una fiesta de excesos, una demostración de riqueza que desafiaba la imaginación. Segundo, en su misma puerta, un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas purulentas, tan débil que no podía ni siquiera alejar a los perros callejeros que lamían sus heridas infectadas. Su única esperanza era conseguir algunas migajas que cayeran de la mesa del rico. Mientras el rico estaba envuelto en lujos que excedían las necesidades de 100 hombres, Lázaro era atendido únicamente por perros, tal vez los únicos actos de compasión que jamás experimentó en su vida miserable. La muerte iguala a todos, ¿o no? Ambos hombres mueren, pero lo que sucede después revela verdades sobre el mundo espiritual que van a sacudir tu comprensión de la realidad eterna. Lázaro es llevado por ángeles al seno de Abraham, una expresión judía que describe un lugar de comodidad suprema, paz absoluta y comunión íntima con los justos que murieron en pacto con Dios. El rico, por otro lado, es sepultado con toda la pompa que su riqueza puede comprar. Pero cuando abre sus ojos en el más allá, se encuentra en el Hades, un lugar que Jesús describe con detalles escalofriantes como un reino de tormento consciente, sufrimiento perpetuo y separación eterna. El grito desesperado desde el infierno.
Desde las profundidades ardientes de ese lugar de tormento, el rico levanta sus ojos y ve a Lázaro descansando en paz al lado de Abraham. En una desesperación que trasciende toda descripción humana, grita a través del abismo: «Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». ¿Puedes imaginar la ironía devastadora? El mismo hombre que había ignorado completamente el sufrimiento de Lázaro cuando estaba a su puerta, ahora le ruega desesperadamente por la más mínima gota de alivio. La respuesta que sella el destino eterno. La respuesta de Abraham es firme y reveladora, cargada de verdades que van a cambiar tu perspectiva sobre la justicia divina para siempre. Hijo, recuerda que en tu vida recibiste tus bienes, mientras que Lázaro recibió males, pero ahora él es consolado aquí, y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esa gran cima no es solo una barrera física, es una separación espiritual absoluta, irreversible, eterna. Una vez que se cruza el umbral de la muerte, no hay segunda oportunidad, no hay negociación, no hay escape. La súplica final y el rechazo definitivo. Desesperado, el rico hace una última petición que revela el corazón de su tormento. Te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham rechaza incluso esta petición final. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El rico insiste: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y la respuesta final es devastadora: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Pero qué tiene que ver esto con demonios y cerdos? Aquí viene la conexión que va a revolucionar tu comprensión de por qué los demonios suplicaron no ser enviados al abismo. La clave radica en la descripción detallada que Jesús hace del Hades como un lugar real, tangible y absolutamente terrible. Un reino de sufrimiento consciente, tormento perpetuo y separación irreversible de todo lo bueno. Mientras esta parábola específicamente trata sobre el destino de almas humanas después de la muerte, también nos da una ventana crucial hacia el mundo espiritual, donde existen lugares específicos, reales y aterradores para el encarcelamiento y castigo de seres espirituales rebeldes. Las Escrituras confirman esta realidad aterradora. Este concepto se refuerza poderosamente en otras partes de las Escrituras que van a helar tu sangre cuando entiendas las implicaciones completas. En 2 Pedro 2:4, leemos algo que debería hacer temblar a cualquier ser consciente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La palabra traducida como infierno aquí es tártaro, un término griego extremadamente raro que incluso en la mitología clásica se usaba para describir el abismo más profundo y terrible, una prisión cósmica para los seres más malvados que esperan el juicio final. Otro pasaje que va a sacudir tu mundo. En Judas versículo 6 encontramos otra referencia que complementa perfectamente este cuadro aterrador. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Prisiones eternas bajo oscuridad? ¿Reservados para el juicio del gran día? Estamos hablando de entidades espirituales poderosas que están actualmente encarceladas en lugares de tormento indescriptible, esperando un juicio final que será aún peor: la conexión con el misterio de Génesis. Estos textos se conectan directamente con uno de los pasajes más misteriosos y perturbadores de toda la Biblia.
Génesis 6:1-4, que describe a los hijos de Dios, comúnmente interpretados por eruditos bíblicos como ángeles caídos, tomando mujeres humanas como esposas y produciendo una descendencia híbrida. La corrupción que siguió a esta unión antinatural fue tan severa, tan abominable a los ojos de Dios, que decidió eliminar completamente esa generación a través del diluvio universal. Como resultado directo de esta rebelión, esos ángeles fueron encarcelados en las prisiones espirituales que hemos estado discutiendo, esperando el juicio final que determinará su destino eterno. Ahora la súplica de los demonios cobra sentido aterrador. Entonces, cuando los demonios en el episodio de los cerdos ruegan desesperadamente a Jesús, no nos envíes al abismo, se están refiriendo exactamente a estos lugares reales de encarcelamiento y tormento espiritual, ya sea el Hades, el Tártaro o cualquier otro reino similar de castigo eterno. Para estas entidades malévolas, regresar al abismo significaría perder completamente su punto de apoyo en el mundo humano. Sería, en términos espirituales, una derrota final e irreversible, un exilio eterno de toda posibilidad de influir en los asuntos terrenos. Su petición de entrar en los cerdos no era un capricho random o una preferencia casual. Era un intento desesperado de permanecer en este reino físico, aunque fuera solo en cuerpos de animales considerados inmundos, aunque fuera únicamente de manera temporal. Esto revela verdades escalofriantes. Esta revelación nos muestra el terror absoluto que estos seres tienen de ser separados de la presencia humana, porque su actividad maligna, su capacidad de causar daño, su misma razón de existir, depende completamente de mantener algún tipo de conexión con nuestro mundo físico. Pero revela algo aún más significativo y reconfortante para nosotros. Jesús tenía y tiene autoridad completa y absoluta para determinar el destino de estas fuerzas del mal. El episodio de los cerdos, en su contexto completo, el episodio de los cerdos está muy lejos de ser una anécdota aislada o un evento extraño sin significado profundo. Señala hacia una realidad espiritual que es tanto profunda como inquietante. El mal no es solo un concepto abstracto o una tendencia psicológica. Es una fuerza real, organizada y malévola que opera en nuestro mundo a través de entidades espirituales que buscan activamente espacios para manifestarse y causar destrucción. Pero también señala hacia la supremacía incuestionable e irrefutable de Jesucristo, quien no solo expulsa demonios cuando se encuentra con ellos, sino que tiene autoridad para juzgarlos, limitarlos, encarcelarlos y determinar su destino final. Jesús actúa con propósito divino perfecto. Aún más importante para nuestro entendimiento, esta historia demuestra que Jesús actúa siempre con propósito divino, sabiduría infinita y discernimiento perfecto en cada confrontación con las fuerzas del mal. Nada de lo que hace es accidental. Cada palabra, cada acción, cada decisión está calculada para lograr múltiples objetivos simultáneamente. Al permitir que los demonios entraran en los cerdos, Jesús logró varios propósitos cruciales. Primero, dejó una señal visual dramática e innegable para todos los presentes. Una demostración que sería imposible de negar o explicar de manera natural. Segundo, probó de manera irrefutable que el hombre había sido verdaderamente liberado de una legión espiritual poderosa, no simplemente curado de una enfermedad mental. Tercero, demostró su autoridad absoluta sobre las fuerzas del mal de una manera que sería recordada y relatada durante generaciones. En uno de los momentos más intensos y cargados espiritualmente. Regresemos ahora al momento preciso de la confrontación en la región de Gadara, porque hay capas de significado que aún no hemos explorado completamente.
Cuando estamos ante este hombre poseído por una legión de espíritus malignos, estamos presenciando algo mucho más grande que una simple liberación individual. Estamos viendo una representación en miniatura de la guerra cósmica entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Este encuentro está cargado de tensión espiritual que trasciende lo visible. La atmósfera misma parece vibrar con poder sobrenatural cuando Jesús se encuentra cara a cara con las fuerzas que habían dominado completamente a este hombre. La súplica "no nos envíes al abismo" revela terror puro. Cuando los demonios suplican "no nos envíes al abismo", están revelando algo fundamental sobre su naturaleza y sus limitaciones. Reconocen inmediatamente la autoridad suprema de Jesús. No hay debate, no hay resistencia, no hay intento de desafiar su poder. Hay solo terror puro y reconocimiento total de que están ante alguien que tiene poder absoluto sobre su destino. Están completamente conscientes de que su tiempo está limitado. Saben que existe un momento predeterminado para su juicio final, y cuando se encuentran cara a cara con el Hijo del Dios Altísimo, entienden que están ante aquel que tiene el poder de acelerar ese juicio. La petición de entrar en los cerdos revela estrategia desesperada. Su petición específica de entrar en los cerdos no es random. Revela una estrategia desesperada que nos enseña algo crucial sobre la naturaleza de la guerra espiritual. Según la ley judía del Antiguo Testamento, los cerdos eran considerados entre los animales más inmundos posibles. No era solo que estuvieran prohibidos como alimento, representaban todo lo que estaba espiritualmente contaminado, moralmente corrupto, completamente separado de la santidad de Dios. Al pedir específicamente entrar en estos animales inmundos, los demonios están buscando el único tipo de hogar físico que podría ser compatible con su naturaleza corrupta. La respuesta de Jesús es proféticamente calculada. La respuesta de Jesús, "Id", no es una concesión hecha por compasión hacia los demonios. Es una decisión estratégica cargada de significado profético y simbólico. Al permitirles entrar en los cerdos, Jesús está reforzando visualmente la división absoluta entre la santidad divina y la corrupción espiritual. Está demostrando que las fuerzas del mal, cuando están separadas de su capacidad de dañar a los humanos, se autodestruyen. Es una lección visual poderosa sobre el destino final de todo lo que se opone a Dios. El suicidio colectivo de los cerdos revela verdades profundas. Cuando toda la manada se precipita por el acantilado y se ahoga en el mar, estamos viendo múltiples verdades espirituales manifestándose simultáneamente. La presencia demoníaca es incompatible con la vida normal. Los animales, incapaces de coexistir con fuerzas espirituales malévolas, eligen la muerte antes que la posesión continua. Es una ilustración dramática de lo que le sucede a todo lo que permite que el mal tome control total. La destrucción es inevitable. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra. Profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. También es una demostración del valor incomparable de una vida humana restaurada. Jesús permite la destrucción de 2000 animales para liberar a una sola persona, estableciendo claramente las prioridades del reino de Dios. La reacción de la comunidad revela la naturaleza humana caída. Pero aquí viene una de las partes más tristes y reveladoras de toda la historia. La reacción de la comunidad no es de celebración por la liberación milagrosa del hombre.
es de perturbación por la pérdida económica. Los habitantes del pueblo, posiblemente sacudidos por el impacto financiero de perder una inversión significativa que representaba sustento, comercio y seguridad económica, toman una decisión que revela la condición del corazón humano caído. Prefieren que Jesús, el mismo que acaba de demostrar poder para liberar, restaurar y transformar vidas de maneras que desafían toda explicación natural, se vaya de su región. Eligieron lo temporal sobre lo eterno. Eligieron la comodidad material temporal sobre la presencia del poder divino eterno. Eligieron lo predecible sobre lo transformador. Eligieron sus cerdos sobre el Cristo. Este comportamiento invita a una reflexión que debería sacudir a cada uno de nosotros hasta la médula. ¿Cuántas veces nosotros también hemos valorado lo tangible, lo material, lo temporalmente seguro, más que lo eterno y transformador? ¿Cuántas veces hemos elegido permanecer en situaciones cómodas, pero espiritualmente estancadas, en lugar de permitir que Cristo entre en nuestras vidas y cambie todo? Incluso si ese cambio nos cuesta algo que consideramos valioso, el mensaje de Cristo es revolucionario. El mensaje que Cristo comunica a través de esta acción es absolutamente revolucionario y debe resonar en nuestros corazones con fuerza transformadora. Una sola alma humana liberada y restaurada vale más que cualquier cantidad de posesiones materiales. El valor de una persona transformada por el poder de Dios trasciende todas las medidas económicas, todas las consideraciones financieras, todos los cálculos materiales. La restauración espiritual de una persona, incluso alguien que ha sido completamente marginado, totalmente olvidado o absolutamente condenado por la sociedad, lleva un valor que supera infinitamente todas las riquezas terrenales combinadas. La misión del hombre liberado cambia todo. Y entonces viene una de las escenas más hermosas de todos los evangelios. El hombre que había sido liberado, transformado de un ser apenas humano a una persona completamente restaurada, quiere hacer lo que cualquiera de nosotros querría hacer en su situación. Quiere seguir a Jesús, quiere convertirse en discípulo, quiere abandonar todo y caminar con aquel que le devolvió no solo su cordura, sino su humanidad, su dignidad, su futuro. Pero Jesús le da una misión que es potencialmente más poderosa que el discipulado tradicional. Vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Se convierte en el evangelista más efectivo. ¿Puedes imaginar el impacto que esto tuvo en la región? Este hombre se convierte en el evangelista más efectivo, más creíble, más poderoso que esa área había visto jamás. No necesitaba años de entrenamiento teológico, no requería estudios académicos formales, no necesitaba certificaciones religiosas o credenciales institucionales. Su vida transformada era su credencial. Su testimonio personal era su teología. Su transformación visible era su mensaje más poderoso. Donde antes había gritos desesperados de locura que aterrorizaban a toda la región, ahora había testimonios llenos de esperanza que inspiraban fe. Donde antes había terror y evitación, ahora había gratitud y celebración. Donde antes había muerte espiritual y emocional, ahora había vida abundante y propósito restaurado. Esta historia tiene capas de significado que van más profundo. Si piensas que esta historia es simplemente sobre liberación demoníaca individual, te estás perdiendo las capas más profundas y transformadoras de significado que tienen el poder de revolucionar tu comprensión completa de quién es Dios y cómo opera en nuestro mundo. Esta narrativa revela la profundidad absolutamente insondable del amor divino hacia aquellos que nuestra sociedad ha descartado, marginado, olvidado o condenado. Los que viven en los sepulcros metafóricos de la desesperación humana, los adictos,
los quebrantados, los traumatizados, los que han perdido toda esperanza, no están fuera del alcance del poder restaurador de Cristo. Ningún caso es demasiado perdido. Esta historia demuestra de manera irrefutable que ningún ser humano, sin importar cuán perdido parezca, cuán dañado esté por las circunstancias de la vida, cuán lejos haya caído de lo que una vez fue, o cuán desesperanzada parezca su situación, está más allá del poder restaurador y transformador de Jesucristo. Pero también expone una realidad que no podemos ignorar: el choque inevitable y a menudo doloroso entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Esto incluye a aquellos que por temor al cambio, por apego a la comodidad o por conveniencia personal, prefieren mantener la oscuridad familiar y predecible antes que enfrentar la luz transformadora que puede cambiar todo en sus vidas. La pregunta que debe resonar en cada corazón. Al final, la pregunta que debería resonar en el corazón de cada persona que escucha esta historia no es simplemente una curiosidad académica sobre por qué los demonios pidieron entrar en los cerdos. La pregunta real, la pregunta que puede cambiar el curso de tu vida eterna es esta: ¿qué haces cuando te confrontas con el poder puro, transformador, inquebrantable y absolutamente irresistible de Dios? Corres hacia Él con fe desesperada, como el hombre que había sido liberado, reconociendo que Él es tu única esperanza de transformación real. O le pides que se vaya de tu región como la multitud atemorizada, porque su presencia amenaza la comodidad y previsibilidad de tu vida actual. Porque aquí está la verdad más profunda. Porque aquí está la verdad más profunda y personal de toda esta historia extraordinaria. Cada uno de nosotros, en algún nivel fundamental, es ese hombre gadareno antes de su liberación. Todos hemos estado aprisionados por fuerzas que no podemos controlar completamente por nuestra propia fuerza de voluntad. Tal vez no sean demonios literales, como en esta historia, pero pueden ser igualmente destructivos y paralizantes. Adicciones que nos controlan en lugar de nosotros controlarlas. Heridas del pasado que dictan nuestras reacciones presentes. Patrones de pensamiento destructivos que sabotean nuestras relaciones. Pensamientos negativos que nos bombardean constantemente. Relaciones tóxicas que drenan nuestra energía vital. Todos hemos vivido en nuestros propios sepulcros. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos habitado en nuestros propios sepulcros. Lugares de muerte espiritual, emocional, relacional o psicológica. Lugares donde nos hemos sentido separados de la vida abundante que sabemos que deberíamos estar experimentando. Lugares donde nos hemos sentido más muertos que vivos, más desesperanzados que esperanzados. Todos hemos gritado en nuestra propia oscuridad interna. Tal vez no audiblemente, pero sí en las profundidades de nuestros corazones. Todos nos hemos cortado con las piedras afiladas de la autocrítica destructiva, la vergüenza tóxica, los miedos paralizantes, los resentimientos que nos consumen. Pero cuando Jesús llega a nuestras vidas, pero aquí está la noticia más hermosa, más esperanzadora, más transformadora que puedes escuchar hoy. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, y Él quiere llegar a la tuya ahora mismo, todo puede cambiar. Él no viene a juzgarnos por nuestro estado actual, no viene a condenarnos por nuestras luchas, no viene a señalarnos con el dedo por nuestros fracasos. Viene a liberarnos de todo lo que nos ha tenido aprisionados, viene a restaurar nuestra identidad verdadera. Viene a devolvernos la vida abundante para la cual fuimos creados. Y ahora permíteme hacerte preguntas personales. ¿Qué cerdos has estado valorando más que tu propia transformación espiritual y emocional? ¿Qué comodidades temporales? ¿Qué posesiones materiales? ¿Qué situaciones familiares pero tóxicas has estado protegiendo que te impiden experimentar la liberación completa que Cristo ofrece? ¿Qué status quo
en tu vida has estado manteniendo porque, aunque no es lo mejor para ti, al menos es predecible y conocido. Porque déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. La liberación auténtica siempre tiene un costo. Siempre requiere que soltemos algo para recibir algo inmensurablemente mejor. Los gadarenos hicieron su elección. Los gadarenos eligieron sus cerdos sobre el milagro. Eligieron la pérdida económica temporal sobre la ganancia espiritual eterna. Eligieron el temor conocido sobre la fe transformadora. Eligieron la comodidad material sobre la presencia divina. ¿Y tú? ¿Qué vas a elegir cuando Cristo se presente en tu vida con poder para transformar todo lo que no está funcionando? Pero aquí está la parte más hermosa de toda la historia. Pero aquí está la parte más hermosa, más esperanzadora y más reconfortante de toda esta historia extraordinaria. Jesús no se desanimó por el rechazo de la gente, no se enojó con ellos, no los castigó por su falta de fe, no los condenó por elegir lo material sobre lo espiritual. Simplemente respetó su decisión y se fue cuando se lo pidieron, pero no se fue con las manos vacías. Dejó algo atrás que sería más poderoso que su presencia física. Dejó un testigo viviente. Dejó un hombre completamente transformado, cuya vida restaurada sería un recordatorio constante, visible e innegable del poder transformador de Dios, el testigo más poderoso. Y ese hombre siguió contando su historia. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, siguió siendo un testimonio viviente de que no hay situación demasiado desesperada, no hay vida demasiado arruinada, no hay alma demasiado perdida, no hay pasado demasiado oscuro para el poder completamente restaurador de Jesucristo. Su testimonio se convirtió en el evangelio más poderoso que esa región había experimentado jamás. Porque no era solo una historia que contaba, era una vida que vivía, no era solo palabras que pronunciaba, era una transformación que cualquiera podía ver. Tú puedes ser ese testigo. Y aquí está la verdad que quiero que captures con todo tu corazón. Tú puedes ser ese testigo en tu propia esfera de influencia. Tu familia, tus amigos, tu lugar de trabajo, tu comunidad, todos pueden ver en tu vida transformada el poder real y tangible de Cristo. No necesitas ser un teólogo entrenado. No necesitas tener todas las respuestas a todas las preguntas complicadas. No necesitas ser perfecto o tener tu vida completamente arreglada. Solo necesitas estar dispuesto a permitir que Cristo haga en tu vida lo que hizo en la vida de ese hombre gadareno. Liberarte, restaurarte, transformarte y enviarte como un testimonio viviente de su gracia. La invitación final. Entonces, mientras llegamos al final de este viaje extraordinario, a través de una de las historias más poderosas de los evangelios, quiero hacerte una invitación personal. Si hay algún sepulcro en tu vida del que necesitas que Cristo te libere, alguna legión de pensamientos negativos, miedos paralizantes, patrones destructivos, heridas del pasado o adicciones que te controlan, este es tu momento. No tienes que esperar hasta mañana, no tienes que tener todo figureado, no tienes que ser perfecto o estar completamente preparado. Puedes, en este mismo momento, invitar a Jesús a entrar en esa área de tu vida que necesita su toque transformador. Puedes pedirle que haga contigo lo que hizo con el hombre gadareno, que te libere, que te restaure, que te devuelva tu identidad verdadera. Y ahora quiero escuchar de ti. ¿Qué despertó esta historia en tu corazón? ¿Hay alguna área de tu vida donde necesitas experimentar el poder liberador de Cristo? ¿Te das cuenta de que tal vez has estado valorando cosas temporales más que la transformación eterna que Dios quiere hacer en tu vida? Comparte tus reflexiones, tus luchas, tus victorias en los comentarios. Este espacio es tuyo. Quiero conocer tu historia, porque cada historia de transformación glorifica a Dios y anima a otros que están en su propio viaje hacia la libertad.
No olvides suscribirte al canal para más contenido que profundiza en las Escrituras con claridad, reverencia y aplicación práctica para tu vida diaria. Dale like si este mensaje tocó tu corazón. Activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo y comparte este contenido con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza, liberación y restauración. Y por supuesto, déjame saber en los comentarios qué otros temas de las Escrituras te gustaría que exploremos juntos en futuros videos. Tu participación hace que este canal sea lo que es. El mensaje final que quiero que lleves contigo. Recuerda esto mientras continúas tu día. No importa cuán perdido te hayas sentido, no importa cuán oscuro parezca tu presente, no importa cuán quebrantado esté tu pasado, no importa cuán desesperanzada parezca tu situación actual. Hay esperanza real y tangible, hay libertad completa disponible, hay restauración total posible, hay una vida abundante esperándote. Todo está disponible en Jesús. Todo lo que necesitas hacer es estar dispuesto a permitir que Él entre en tu vida y haga lo que solo Él puede hacer, transformarte completamente. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Y que Dios bendiga tu vida de maneras que excedan todo lo que puedas imaginar o soñar. Hasta la próxima, familia. Que la paz de Cristo llene tu corazón y su poder transforme tu vida. Existe un secreto oculto sobre la criatura que tentó a Cristo en el desierto. Uno que casi nadie te ha contado. No apareció con fuego ni cuernos, sino con palabras venenosas. Pero, ¿quién era realmente? ¿El propio maligno? ¿Un serafín rebelde? ¿O algo mucho más antiguo y peligroso? Quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir podría transformar tu comprensión de las Escrituras. Los relatos de Mateo 4:1-11, junto con Lucas 4:1-13, nos ofrecen uno de los instantes más reveladores y trascendentales de toda la literatura sagrada: el asedio espiritual contra el Mesías. Mateo 4:1 declara: en aquel momento, Jesús fue conducido por el Espíritu hacia el páramo para enfrentar la prueba del maligno. Pausa exactamente ahí. No fue coincidencia. No constituyó una emboscada orquestada por el adversario. Fue el mismísimo aliento divino quien guió al Cristo hacia aquella inmensidad. Era una cita celestial predestinada, una confrontación no únicamente entre el Hijo y el corruptor, sino entre la soberanía divina y el dominio tenebroso. Cristo acababa de sumergirse en las corrientes del Jordán para su bautismo. Las esferas celestiales se fracturaron, el Espíritu Santo se posó como ave pacífica y una voz retumbó como estruendo cósmico: este es mi descendiente dilecto, en quien encuentro suprema satisfacción. Mateo 3:17. Inmediatamente posterior es trasladado hacia 40 jornadas de inanición, tormento térmico y reclusión absoluta. ¿Cuál era el propósito? Porque previo al inicio del servicio público, la conquista privada debía quedar consolidada. Tras 40 jornadas de abstinencia alimentaria, Cristo se encuentra desnutrido, corporalmente frágil, indefenso. Entonces surge la voz seductora. Mateo 4:3. Si verdaderamente eres el descendiente del Altísimo, ordena que estos fragmentos rocosos se metamorfoseen en sustento. No representa meramente apetito. Constituye una agresión directa contra la esencia. Si verdaderamente eres el descendiente del Altísimo, expresado de otra manera, compruébalo. Emplea tu autoridad para beneficiarte personalmente. Sin embargo, Cristo replica citando Deuteronomio, Mateo 4:4, el ser humano no subsiste únicamente del sustento material, sino de cada expresión que emerge del corazón del Creador. Se rehúsa a permitir que la carencia prevalezca sobre la dependencia. El examen no concernía al alimento, concernía a la convicción. Posteriormente, el corruptor transporta a Cristo hacia la cúspide más elevada del templo en Jerusalén y expresa, Mateo 4:6, si verdaderamente eres el descendiente del Altísimo, arrójate hacia abajo, pues las Escrituras declaran, correcto,
percibiste adecuadamente. En este momento el maligno recita las Escrituras, específicamente los Salmos 91, 11, 12. El adversario manipula la palabra divina para simular que el Creador garantizó resguardo independientemente de las circunstancias. Seduce a Cristo para que coaccione la intervención divina, para que convierta la dependencia en chantaje. Pero Cristo no sucumbe al ardid. Mateo 4:7. También las Escrituras establecen: no pondrás a prueba al soberano tu Creador. Contrarresta escritura con escritura, no elegida caprichosamente, sino interpretada correctamente. Entonces emerge la seducción más temeraria y perturbadora de todas. Mateo 4, 8, 9. Nuevamente el corruptor condujo a Cristo hacia una elevación extraordinaria y le exhibió todas las naciones del planeta y su magnificencia, declarándole: toda esta gloria te otorgaré si cayendo me rindes homenaje. Esto resulta audaz, sacrílego, pero no se limita a la vanidad personal. Representa un camino expedito, una metodología para obtener la soberanía evitando el sacrificio, sin padecimiento, sin inmolación. Simplemente genuflecte y apodera del mundo. Y aquí Cristo desenvaina la espada de la palabra con máxima intensidad. Mateo 4:10. Retírate, adversario, pues las Escrituras establecen: al soberano tu Creador adorarás y únicamente a Él rendirás servicio. 3 seducciones, 3 réplicas bíblicas, 3 triunfos. Cristo no ejecutó prodigios, no convocó serafines. Simplemente permaneció inquebrantable en la palabra registrada, demostrándonos que la veracidad divina resulta suficiente. El Verbo encarnado empleó la palabra inscrita como arma en el páramo. Hebreos 4:12. Pues la palabra del Creador posee vida y potencia, y resulta más penetrante que cualquier arma de doble filo. Pero aquí surge la interrogante auténtica que nos conduce hacia mayores profundidades. ¿Quién era exactamente este seductor? ¿Era simplemente el adversario como noción? ¿O constituía a alguien primitivo, más astuto, más íntimo, más terrorífico de lo que jamás concebimos? Era la misma entidad que murmuró a Eva en el paraíso, el mismo espíritu responsable de las tribulaciones de Job, la misma fuerza que osa confrontar al descendiente del Altísimo directamente. Eso es lo que investigaremos en el segmento siguiente. ¿Quién o qué representa esta figura que las Escrituras denominan? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo: el diablo. En el idioma griego del Nuevo Testamento, el vocablo empleado es diabolos, un término que significa difamador o fiscal. De ahí obtenemos la expresión diabólico en nuestro idioma. Y no constituye meramente un nombre, sino un cargo, una función. Apocalipsis 12:9. Y fue expulsado el gran reptil, la serpiente primitiva, que recibe los nombres de diablo y adversario, el cual extravía al planeta entero. ¿Comprendiste eso? La serpiente primitiva, la misma que se introdujo al Edén y murmuró falsedades a Eva, la misma entidad desterrada del firmamento por sedición, la misma entidad que ahora osa seducir al descendiente del Altísimo en el páramo. Génesis 3:1. Sin embargo, la serpiente poseía astucia, superior a todas las bestias del campo que el soberano Creador había formado.
Esta serpiente no representa únicamente un reptil, constituye una entidad de extraordinario intelecto y manipulación. No agrede físicamente, conversa, distorsiona las declaraciones divinas. ¿Acaso el Creador os comunicó? Planta incertidumbre, soberbia y insurgencia, y mediante el engaño el paraíso queda destruido. Apocalipsis 12 vincula directamente a este embaucador primitivo con el adversario y el diablo. ¿Podría ser que la misma entidad que sedujo a Adán y Eva esté ahora seduciendo a Cristo? Afirmativo. Pero en este momento, en lugar de seducir al primer Adán en un vergel, confronta al segundo Adán en un páramo, y en esta ocasión el desenlace es completamente diferente. Aquí el adversario emerge no entre las sombras, sino en el tribunal celestial. Deambula entre los descendientes divinos, entidades celestiales, y se presenta ante el soberano. Job 1:7. Y expresó el soberano al adversario: ¿de dónde procedes? Respondiendo el adversario al soberano, declaró: de recorrer el planeta y deambular por él. Nuevamente observamos su cargo, no un nombre personal, sino una función. El acusador no está agrediendo con llamas o violencia, está empleando palabras, acusando a Job de motivaciones falsas. Únicamente te venera porque lo favoreces. Este no representa solamente un adversario del hombre, es un fiscal, un calumniador erguido ante el mismo Creador. Y el Creador permite que el adversario examine a Job, pero únicamente dentro de parámetros divinos. Esto es lo que comprendemos de Job. El adversario no equivale al Creador. Debe solicitar autorización. Actúa como oponente legal, no únicamente como fuerza caótica. Procura demostrar que la humanidad resulta indigna del amor divino. ¿Suena conocido? ¿No es exactamente eso lo que ejecutaba con Cristo en el páramo? Si verdaderamente eres el descendiente, si te postras y me veneras, no está únicamente ofreciendo seducciones, está formulando acusaciones. Si realmente eres el descendiente, compruébalo. Mismo personaje, diferentes disfraces. En Génesis surge como serpiente, un embaucador. En Job es un acusador en el tribunal celestial. En los evangelios es un seductor en el páramo. En Apocalipsis es un dragón, adversario del firmamento y la tierra. Misma esencia, diferentes manifestaciones. Un enemigo primitivo desplazándose a través del tiempo con una misión: oponerse al Creador, embaucando, acusando y aniquilando su creación. Juan 8:44. Cristo declara que era asesino desde el principio. Cuando profiere falsedad, expresa su naturaleza, porque es embustero y progenitor de la mentira. Ese es el carácter con el que estamos tratando. Así que afirmativo, el diablo en el páramo representa la misma entidad del Edén y de Job. Pero ahora está contemplando fijamente al único que no puede ser embaucado, la palabra del Creador en forma humana. Pero aquí existe un enigma que debemos cuestionarnos. Si adversario es un cargo, no un nombre, ¿podría haber otras entidades que anteriormente portaron el título de acusador? ¿Son todos los diablos únicamente demonios? ¿O algunos de ellos son infinitamente más primitivos? En la porción siguiente investigaremos qué significa realmente la Biblia por adversario y cómo la identidad de este seductor del páramo podría ser mucho más compleja de lo que jamás concebimos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Cuando percibimos la palabra adversario, inmediatamente visualizamos una entidad específica, quizás con cuernos, cola o espada llameante. Pero la Biblia ilustra un panorama mucho más sofisticado. En el lenguaje hebreo, la palabra Satán, HCHTN, simplemente significa oponente, rival o acusador.
no constituye un nombre personal como David o Moisés. Es una función, una descripción de lo que alguien está ejecutando. De hecho, en el libro de Job, capítulos 1 y 2, el hebreo original no expresa adversario como nombre. Dice ha-Satan, el oponente. Es como expresar el fiscal, el desafiante o el abogado de la oposición. Job 1:6. Un día llegaron a presentarse delante del soberano los descendientes divinos, entre los cuales llegó también el adversario. Observa que este oponente no es desterrado del firmamento, está ahí por autorización, desempeñando una función designada en la corte celestial del Creador. Se presenta igual que los otros descendientes divinos, entidades celestiales, pero con un propósito: acusar, desafiar, examinar. En el mundo del antiguo Oriente Medio, la noción de un tribunal era fundamental para la justicia. El Creador frecuentemente es representado como el juez divino. En ese contexto, el adversario actúa como un fiscal, presentando cargos, cuestionando motivaciones y procurando demostrar el fracaso. Y eso es exactamente lo que observamos en Job 1, 9, 11. ¿Acaso reverencia Job al Creador gratuitamente?, cuestiona el adversario. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y contemplarás si no te maldice en tu propia presencia. Esto no representa maldad aleatoria. Es una acusación formal formulada ante el Creador contra la integridad de uno de sus siervos fieles. Y el Creador permite el examen, no porque Job sea frágil, sino porque Job es resiliente. Y la respuesta es afirmativa, al menos funcionalmente. Existen otros lugares en el Antiguo Testamento donde el término adversario se emplea para describir figuras humanas o angélicas que se oponen, obstruyen o acusan. Números 22, 22. El ángel del soberano se posicionó en el sendero como oponente adversario suyo. Incluso se declara que el mismo Creador levanta oponentes o adversarios para desafiar a su pueblo. Pero aquí es donde las circunstancias cambian. Con el tiempo, el término comenzó a evolucionar de una función general hacia una identidad específica. Para cuando arribamos al Nuevo Testamento, adversario casi siempre se emplea sin el artículo definido. Ya no el adversario, sino únicamente adversario, como si se hubiera transformado en un nombre propio. Se convierte en el oponente principal del Creador y su pueblo, el archiseductor, el enemigo de Cristo. ¿Estaba Cristo enfrentando a un adversario, únicamente un acusador, uno de muchos desafíos posibles? ¿O estaba confrontando al adversario, la personificación personal de la maldad? Considerando cómo Mateo y Lucas lo describen, citando escrituras, ofreciendo reinos, exigiendo adoración, esta entidad trasciende mucho más allá de un espíritu demoníaco típico u oponente general. Este es el mismo adversario mencionado en Apocalipsis 12 como la serpiente primitiva que ejecuta guerra contra los santos. Es el mismo oponente que Cristo posteriormente declararía que había caído como relámpago del firmamento. Lucas 10:18. No representa únicamente un cargo, es una entidad caída. Anteriormente, entre los más elevados del orden creado del Creador, ahora el más feroz oponente del descendiente del Creador. Nos recuerda que el adversario no representa algún villano de caricatura, no es omnipresente. No equivale al Creador, pero es auténtico, primitivo y deliberado en su oposición a los propósitos divinos. Su arma más poderosa, acusación y engaño. Igual que en Job, igual que en el Edén, igual que en el páramo. Apocalipsis 12:10. Pues ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Creador día y noche. ¿Y quién lo lanza? Cristo, el que permaneció firme en el páramo, el que enfrentó al acusador y triunfó. Ahora que comprendemos al adversario como una función convertida en identidad, observemos más profundamente hacia dónde tiene lugar esta batalla, porque esto no fue únicamente una confrontación en la arena, fue una zona de guerra espiritual. El páramo no representa únicamente un lugar árido y vacío con sol abrasador y viento aullante.
En la Biblia, el páramo nunca es únicamente trasfondo. Es un personaje en la narrativa. Es donde el Creador revela, donde las almas son examinadas y donde se libra la batalla entre convicción y carnalidad. Retrocedamos un momento y observemos el patrón bíblico. Deuteronomio 8:2. Y recordarás todo el sendero por donde te ha conducido el soberano tu Creador estos 40 años en el páramo, para humillarte, para examinarte. La nación de Israel experimentó 40 años deambulando por el páramo después de ser liberada de Egipto. ¿Por qué? No porque el Creador estuviera extraviado, sino porque ellos aún no estaban preparados. El páramo era un fuego purificador, un lugar de dependencia. No había Egipto al cual regresar, ni tierra prometida hacia la cual caminar todavía. Únicamente maná del firmamento, agua de las rocas, y la voz del Creador convocando a su pueblo a depender de él. Previo a recibir los 10 mandamientos, Moisés ayunó 40 días y noches en el monte Sinaí, rodeado de espesa nube y fuego. Éxodo 34:28. Y él permaneció allí con el soberano 40 días y 40 noches. No consumió pan ni bebió agua. Y inscribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El páramo se transformó en el lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, un campo de batalla sagrado entre ley y rebelión, veracidad e idolatría. Luego está Elías, el profeta de fuego. Después de hacer descender llamas en el monte Carmelo, huye hacia el páramo, exhausto, temeroso y preparado para perecer. Primera en Reyes 19:8. Y levantándose, consumió y bebió, y fortalecido con aquel alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte del Creador. Allí el Creador habla no en terremoto o fuego, sino en susurro apacible y delicado. Incluso los más grandes profetas deben caminar el sendero solitario del páramo. 40 días en el páramo, 40 noches sin alimento, solo, expuesto, vulnerable. Este no es un número aleatorio. Cristo está intencionalmente representando la historia de Israel. Pero donde ellos fracasaron, Él triunfa. Donde Israel murmuró, Él alaba. Donde Moisés necesitó la ley, Cristo es la palabra. Donde Elías corrió con temor, Cristo se mantiene con autoridad. El páramo se convierte en un espejo de la historia de salvación, pero también es un campo de batalla, un tablero de ajedrez cósmico, donde el adversario intenta una última vez deshacer el plan divino antes de que siquiera comience. No te equivoques, esto no concernía únicamente al apetito y calor. No era meramente un examen de resistencia humana, era guerra. El descendiente del Creador estaba confrontando al enemigo primitivo cara a cara. El páramo era zona cero en la batalla entre firmamento e infierno. Esta no era únicamente la prueba de Cristo, era el último intento desesperado del adversario de prevenir que la salvación alcanzara al mundo. ¿Y qué armas se emplearon? No espadas o lanzas, sino palabras. El diablo cita escritura. Cristo responde con escritura. Cada versículo se transforma en un arma espiritual en esta guerra invisible. Efesios 6:17. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra del Creador. El Verbo encarnado empuña la palabra inscrita en pergaminos, y cada vez el seductor es silenciado. Entonces, cuando pienses en el páramo, no pienses en dunas de arena y olas de calor. Piensa en un tribunal cósmico. Piensa en una zona de guerra santa. Piensa en un lugar donde cada seducción hace eco de regreso al Edén y donde el resultado se extendería hasta la cruz y la resurrección. Porque si Cristo hubiera fracasado aquí, no habría Calvario, no habría Evangelio, no habría salvación. Pero no fracasó. Se mantuvo donde Israel, Adán y cada profeta habían tropezado. En el silencio del páramo aseguró una victoria resonante sobre el enemigo de nuestras almas. Aquí es donde las circunstancias toman un giro más profundo y enigmático. En el pensamiento moderno y en los medios populares, frecuentemente tratamos al adversario y los demonios como intercambiables, como si fueran todos parte de la misma fuerza oscura y caótica, empleando diferentes máscaras.
Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra. Profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Pero cuando examinamos más detenidamente las Escrituras, la Biblia establece distinciones claras entre el adversario y los demonios en esencia, en función y en poder. A lo largo de los evangelios, los demonios, denominados espíritus inmundos, son numerosos, inquietos y frecuentemente desesperados. Poseen individuos, Marcos 5:2-5, causan aflicción física, Lucas 13:11, temen el juicio y el destierro, Lucas 8:31, no nos envíes al abismo, están aterrorizados de la presencia y poder de Cristo. Frecuentemente gritan, chillan, ruegan y convulsionan. Son caóticos, frenéticos y desesperados por no ser expulsados. Reconocen a Cristo como el descendiente del Creador, pero no se involucran con Él en debate teológico profundo. Marcos 1:24. ¿Qué tienes con nosotros, Cristo Nazareno? ¿Has venido para aniquilarnos? Los demonios son como soldados rasos del reino espiritual, peligrosos, afirmativo, pero claramente superados cuando enfrentan a Cristo. No está frenético, es calculado. No es salvaje, es estratégico. En la seducción del páramo no posee a nadie, no causa enfermedad física ni grita con terror. Conversa, razona, cita escritura. Si verdaderamente eres descendiente del Creador, arrójate hacia abajo, pues las Escrituras declaran, Mateo 4:6. Aguarda, ¿qué tipo de demonio conoce los salmos de memoria? Este no es tu espíritu inmundo promedio. Este es una entidad inteligente, un rebelde cósmico, uno con memoria suficientemente extensa para recordar el Edén, Job, las peregrinaciones de Israel e incluso la gloria del firmamento mismo. Cristo nunca se refiere a la figura del páramo como un demonio. Tampoco lo hacen Mateo, Marcos o Lucas. Es denominado el diablo, griego, diabolos y adversario, sin gritos, sin súplicas, sin caos. Esto es maldad ordenada, maldad sofisticada. Esta entidad no únicamente agrede el cuerpo de Cristo, apunta hacia su misión, su identidad y su adoración. Eso nos comunica algo crucial. El seductor en el páramo no era un demonio. Era el comandante de los demonios, su dirigente, su príncipe primitivo. Mateo 12:24. No expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Incluso los adversarios de Cristo reconocían que existía una jerarquía en el reino espiritual. Los demonios son legión, infestan, oprimen, susurran, pero el adversario, él estrategiza, tuerce la palabra del Creador, procura corromper al Salvador antes de que la cruz siquiera ocurra, y eso lo hace más peligroso que cualquier espíritu salvaje. No es meramente malvado, es intencionalmente, teológicamente malvado. En la sección siguiente profundizaremos aún más en su identidad. ¿Podría la entidad que sedujo a Cristo ser un ángel caído del más alto rango? Posiblemente el que denominamos Lucifer era inteligente, estratégico y primitivo. Pero ¿podría haber sido más que eso? ¿Podría la entidad que se acercó a Cristo en el páramo haber estado anteriormente en las cortes del firmamento mismo? Algunos de los primeros padres de la Iglesia, como Orígenes, Tasiano y posteriormente Agustín, creían que el seductor no era otro que Lucifer, el ángel de más alto rango que cayó de la gloria. El nombre Lucifer procede de la traducción latina Vulgata de Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del firmamento, oh lucero, descendiente de la aurora? En hebreo la frase es Helel ben Shachar, literalmente estrella de la aurora, descendiente del amanecer. Mientras Isaías originalmente se dirigía al monarca de Babilonia, el lenguaje poético, hablando de caer del firmamento, queriendo ascender y ser derribado al reino de los muertos,
ha sido interpretado por muchos cristianos como una profecía dual. Afirmativo, habló al orgullo humano, pero también parecía hacer eco de algo más cósmico. Considera este pasaje de Isaías 14, 13, 14. Tú que declarabas en tu corazón, ascenderé al firmamento, en lo alto, junto a las estrellas del Creador, estableceré mi trono, seré semejante al Altísimo. Esta no es la ambición de un simple hombre. Refleja una entidad celestial, una que deseaba el trono del Creador, una que fue derribada por orgullo y rebelión. Esto se alinea perfectamente con la narrativa contada en Apocalipsis 12, 7, 9. Posteriormente hubo una gran batalla en el firmamento y fue lanzado el gran reptil, la serpiente primitiva, que se denomina Diablo y Adversario. Esta entidad no era únicamente un seductor, era un príncipe anterior, uno resplandeciente ahora retorcido en su propósito y obsesionado con venganza. El nombre Lucifer mismo significa portador de luz o estrella de la aurora. Anteriormente fue brillante, posiblemente entre el más alto del orden angélico. Muchos eruditos también señalan a Ezequiel 28, que aunque dirigido al monarca de Tiro, parece describir más que un hombre mortal. Ezequiel 28, 12, 14. Tú constituías el sello de la perfección, repleto de sabiduría y consumado de hermosura. En Edén, en el huerto del Creador permaneciste. Tú, querubín magno protector. Nuevamente, esto parece apuntar hacia una entidad que anteriormente permaneció en santa radiancia, únicamente para caer por orgullo. No seduce a Cristo con lujuria o violencia, sino con atajos hacia la gloria. Apela a la identidad. Si verdaderamente eres el descendiente del Creador, ofrece poder. Todos los reinos del mundo te otorgaré. Distorsiona Escritura, sugiriendo que anteriormente la conoció íntimamente. Segundas Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo adversario se disfraza como ángel de luz. Surge persuasivo, espiritual, familiar, no monstruoso, sino majestuoso, torciendo gloria en engaño. Esto hace la seducción mucho más peligrosa. Cristo no estaba simplemente resistiendo maldad, estaba confrontando una entidad que había caminado anteriormente las cortes del firmamento, una entidad que había caído duramente y ahora quiere compañía. Si este es Lucifer, entonces la seducción no era únicamente personal, era cósmica. Esta era una batalla entre el descendiente del Creador y el primer rebelde, el unigénito y el que rechazó. Y aquí está el giro. La caída de Lucifer fue debido a su deseo de ascender por encima del Creador. Ahora está erguido ante el Creador en carne humana y osa declarar: «Póstrate ante mí». La ironía resulta asombrosa, la arrogancia absoluta, pero Cristo, el segundo Adán, no se inmuta. Mateo 4:10. Retírate, adversario, pues las Escrituras establecen: al soberano tu Creador adorarás, y únicamente a Él rendirás servicio. En ese instante, la estrella caída del firmamento es silenciada por el Verbo encarnado. ¿Constituyó un encuentro corporal o una visión espiritual? ¿Podría todo esto haber tenido lugar en la mente de Cristo? Para este momento, hemos investigado la identidad del seductor, la esencia del páramo y el poder de la confrontación. Pero existe una interrogante final que aún agita debate entre eruditos, teólogos y creyentes. ¿Fue la seducción de Cristo un evento literal o representativo? Algunos eruditos, particularmente en tradiciones liberales o metafóricas, argumentan que el relato de la seducción de Cristo puede no haber constituido un encuentro corporal cara a cara con una entidad denominada adversario. En su lugar, proponen que fue una visión espiritual, una lucha interna o una narrativa representativa diseñada para enseñarnos sobre la misión del Mesías. En esta perspectiva, el páramo representa la soledad interna de Cristo, un periodo de formación espiritual personal. El seductor no es necesariamente una entidad literal, sino una personificación de la incertidumbre, el temor o la ambición.
Las seducciones son reflexiones de posibles senderos que Cristo podría haber adoptado, senderos de compromiso, autogloria o poder separado del Creador. Este enfoque declara que la narrativa funciona más como una parábola espiritual, una dramatización de Cristo luchando con su vocación e identidad. Pregunta, ¿sería Él el Mesías que se nutre a sí mismo o el que nutre al mundo? ¿Exigiría prodigios o confiaría en el Padre en obediencia silenciosa? ¿Gobernaría con dominación o con amor sacrificial? Es una interpretación poderosa, pero existe un problema mayor. Mateo 4:1. En aquel momento Cristo fue conducido por el Espíritu hacia el páramo para enfrentar la prueba del maligno. Esto no constituye un sueño, no está descrito como visión o metáfora, está narrado con el mismo tono histórico que el bautismo justo anterior y el ministerio público que prosigue. Lucas 4:2. Por 40 jornadas, y no consumió nada en aquellos días, transcurridos los cuales experimentó apetito. El cuerpo de Cristo experimentó hambre auténtica. ¿Por qué incluirían los redactores del Evangelio tal detalle corporal vívido si la seducción no fuera auténtica? Y más importante, arribamos a Hebreos 4:15, un versículo que destruye el enfoque de únicamente representativo. Hebreos 4:15. Pues no poseemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras fragilidades, sino uno que fue examinado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Permite que eso penetre. Cristo no estaba actuando, no estaba imaginando, no estaba simbolizando, estaba siendo examinado de la misma manera que tú y yo somos examinados, pero Él permaneció donde nosotros caemos. Si la seducción fue únicamente un ejercicio mental, ¿cómo podría verdaderamente empatizar con las luchas de la humanidad? Si no existía enemigo auténtico, ¿cómo se puede declarar que verdaderamente conquistó? Constituyó un campo de batalla auténtico entre dos fuerzas auténticas, Cristo, el descendiente obediente del Creador, y el adversario, el acusador rebelde de la humanidad. Esto no concernía únicamente al pan, templos o reinos, concernía a qué tipo de Salvador sería Cristo. ¿Se nutriría a sí mismo o a otros? ¿Examinaría al Creador o confiaría en Él? ¿Adoptaría un atajo hacia la gloria o transitaría por la cruz? El diablo no únicamente quería quebrar a Cristo, quería reformarlo, torcer su misión antes de que siquiera comenzara. Pero Cristo no se doblegó, no vaciló, no transigió, triunfó. Y triunfó no únicamente para sí mismo, sino para ti. Significa que seguimos a un Salvador que comprende lo que se experimenta al ser seducido. No evadió la lucha, la penetró, la enfrentó y la venció. Y por eso puedes confiar en Él con tus batallas, tus fragilidades y tus días más sombríos. En nuestra siguiente y última sección, investigaremos cómo esta victoria en el páramo prepara el escenario para el triunfo definitivo de Cristo en la cruz. ¿Y qué significa cuando la Biblia lo denomina el segundo Adán? Y no será el último, porque la veracidad es que tú y yo somos seducidos cada día. No puede que no estemos cara a cara con el diablo citando escritura, pero los murmullos son igualmente auténticos. Las pruebas llegan en momentos de fragilidad, en murmullos de compromiso, en decisiones que enfrentamos cuando nadie está observando. Y aquí está lo sorprendente. Las mismas 3 seducciones que Cristo enfrentó aún hacen eco. Si verdaderamente eres descendiente del Creador, ordena que estos fragmentos rocosos se metamorfoseen en sustento. Mateo 4:3. Esto no concernía únicamente al alimento, concernía a la autodependencia. Hoy esa misma seducción declara: no necesitas al Creador, resuélvelo tú mismo. Eres suficientemente resiliente, suficientemente inteligente, puedes con esto. Y mientras el Creador nos ha otorgado dones e inteligencia, la seducción es vivir como si Él fuera innecesario. Pero Cristo declara, Mateo 4:4,
El ser humano no subsiste únicamente del sustento material, sino de cada expresión que emerge del corazón del Creador. No únicamente necesitamos provisión, necesitamos presencia. Arrójate hacia abajo, pues las Escrituras declaran: a sus ángeles ordenará concerniente a ti. Mateo 4:6. Esta es la seducción de coaccionar la intervención del Creador, de manipular la convicción en privilegio. Hoy resuena así: si el Creador realmente me ama, ¿por qué no lo está demostrando? Adoptaré el riesgo. Y si resulta mal, el Creador me rescatará. Pero Cristo responde, Mateo 4:7. No examinarás al soberano tu Creador. El Creador no es un genio, no está obligado a actuar bajo demanda. La convicción significa confiar en Él, no examinarlo. Todo esto te otorgaré si cayendo me rindes homenaje. Mateo 4:9. Esta es quizás la más peligrosa de todas. La propuesta es simple: puedes poseerlo todo. Únicamente inclina ligeramente tu rodilla. Hoy eso se manifiesta como comprometer tu integridad por un ascenso, silenciar tus convicciones para encajar, amar los reflectores más que al Salvador. Y la falsedad del adversario es siempre la misma. No necesitas la cruz, adopta el atajo, adora el éxito, adora la comodidad. Pero Cristo responde, Mateo 4:10, al soberano tu Creador adorarás y únicamente a Él rendirás servicio. La resistió para nosotros, enfrentó lo que enfrentamos y triunfó. Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando te sientes seducido, cuando la presión aumenta, cuando el murmullo declara únicamente esta vez, recuerda que no estás solo en el páramo. Sigues a uno que ha caminado ahí antes que tú, y porque Él permaneció firme, tú también puedes permanecer. Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo examinado, es poderoso para socorrer a los que son examinados. ¿Dónde estás seducido a convertir fragmentos rocosos en pan, a satisfacer tus necesidades a tu manera? ¿Dónde estás seducido a saltar, a exigir una señal del Creador? ¿Dónde estás seducido a postrarte, a intercambiar adoración por ganancia mundana? Contempla en el espejo de la narrativa del páramo y recuerda, Cristo no únicamente nos otorgó un ejemplo, nos otorgó una victoria. Cerremos el ciclo. Iniciamos en el páramo donde Cristo permaneció solo, hambriento, expuesto y cara a cara con el enemigo de las almas. Pero para captar completamente el peso de ese momento, tenemos que ascender hasta el principio, de regreso a un vergel. 1 Corintios 15:45. El primer hombre, Adán, fue constituido alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. En Génesis 2 y 3 conocemos a Adán, el primer hombre. Fue constituido en perfección, situado en el paraíso, rodeado de hermosura, abundancia y presencia divina. Lo poseía todo y únicamente una restricción, y sin embargo fracasó. Cuando arribó la seducción, Adán escuchó a la serpiente, eligió rebelión sobre obediencia. Quiso ser como el Creador y al hacerlo separó a toda la humanidad del Creador. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado ingresó en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, la maldición del pecado, vergüenza y separación se desató. El vergel se perdió. Avancemos miles de años. Ahora observamos a otro hombre, no en un vergel, sino en un páramo. No rodeado de hermosura, sino de desolación, sin fruta, sin brisa fresca, únicamente arena, apetito y el adversario. Y otra vez llega la prueba, pero esta vez el resultado es diferente. Donde Adán escuchó, Cristo resistió. Donde Adán cayó, Cristo permaneció. Donde Adán culpó, Cristo cargó el peso, ejecutó lo que Adán no pudo ejecutar, y al hacerlo comenzó a revertir la maldición. Romanos 5:19. Pues así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Un acto de rebelión trajo muerte, un acto de obediencia trajo vida. Era un tribunal cósmico.
un segundo Edén donde el destino de la humanidad pendía en la balanza una vez más. Pero esta vez, el hombre en el centro no se ocultó del Creador, confió en él, no alcanzó fruto prohibido, se aferró a la veracidad, no transfirió la culpa, cargó la pelea. Lo que ocurrió en el páramo fue un adelanto de la cruz. En el páramo Cristo resistió al diablo. En la cruz lo aplastó. En el páramo permaneció solo. En la cruz adoptó nuestro lugar. Y todo comenzó con una decisión. Una decisión de declarar: no mi voluntad, sino la tuya. Esa decisión no comenzó en Getsemaní, comenzó en el páramo, donde el segundo Adán permaneció firme. ¿Estás aún viviendo bajo el fracaso del primer Adán o has ingresado en la victoria del segundo? Porque Cristo no únicamente triunfó para sí mismo, triunfó para ti. La Escritura le otorga muchos títulos: el diablo, el acusador, el adversario, el seductor. Pero su identidad fluye más profundo que únicamente una etiqueta. Es la serpiente primitiva del Edén, el ángel caído expulsado del firmamento, la sombra detrás de imperios y falsedades, la voz que murmulla en el silencio y el que osó enfrentar al descendiente del Creador. Pero Cristo no únicamente lo reconoció, no únicamente le resistió, lo derrotó. Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo completado toda seducción, se apartó de él por un período. Se retiró, pero no para siempre. El enemigo retornaría en Getsemaní, en la cruz, en la tumba. Pero incluso entonces, incluso cuando la oscuridad pensó que había triunfado, Cristo venció. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque el páramo no es únicamente parte de la narrativa de Cristo, es parte de la tuya. ¿Has experimentado alguna vez como si estuvieras en el páramo, espiritualmente árido, batallando pensamientos de incertidumbre, temor o seducción, sintiéndote aislado, examinado u olvidado? No estás solo. Y más importante, no estás sin esperanza. Cristo ha caminado ese sendero antes que tú, para ti y contigo. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo examinado, es poderoso para socorrer a los que son examinados. Entonces, sin importar qué páramo estés enfrentando ahora mismo, el mismo Cristo que permaneció firme en el páramo está contigo hoy. Queremos escuchar de ti. ¿Has enfrentado alguna vez un momento de páramo? ¿Un período cuando la seducción golpeó intensamente en tu puerta? ¿Una temporada donde se sintió como si el enemigo estuviera cerca y el Creador silencioso? Deposita tu narrativa en los comentarios abajo. Tu testimonio podría alentar a alguien más caminando por el fuego. Si este video te ayudó a percibir la Biblia más claramente, otórgale me gusta. Nos ayuda a alcanzar más personas con estas enseñanzas profundas llenas del Espíritu. Suscríbete si no lo has ejecutado ya. Cada semana investigamos veracidades ocultas, enigmas bíblicos y revelaciones que cambian vidas directamente de la Escritura. Y comparte este video con alguien que conoces que está en un páramo ahora mismo. Podría ser el mensaje que necesitan desesperadamente escuchar. El enemigo puede seducir, pero no está en control. La batalla puede ser feroz, pero no estás peleando solo. El páramo puede experimentarse vacío, pero el Creador está ahí, y la voz del acusador ya ha sido respondida por la voz del vencedor. Cristo no únicamente triunfó en el páramo, triunfó en la cruz, y por él tú también puedes triunfar. Mantente arraigado en la palabra, mantente resiliente en el páramo, y nunca olvides, en cada batalla, en cada tormenta, en cada lugar árido, Cristo ya ha triunfado. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacía Dios antes de que todo existiera? No el cielo, no la tierra, no el tiempo, nada. Hoy vamos a descubrir uno de los misterios más profundos de la Biblia. ¿Quién era Dios antes de la creación? Acompáñame en este viaje espiritual que puede cambiar tu forma de ver la fe, el tiempo y tu propósito. Mucho antes de que el universo tuviera un latido, cuando aún no había un antes ni un después, y el concepto de tiempo era inexistente, ya había una presencia que lo llenaba todo: Dios.
No hablamos de una fuerza impersonal ni de una idea simbólica nacida de antiguas leyendas, sino de una realidad viva, eterna, que trasciende la imaginación humana. Antes de que la oscuridad diera paso a la luz, antes de que cualquier forma tomara sentido, Él ya era. No tuvo comienzo, no surgió, ni fue formado. Simplemente es. Y lo más fascinante es que no necesitaba nada para ser completo. A diferencia de nosotros, que buscamos sentido en todo, Dios no depende de nadie ni de nada para existir. Su esencia es plenitud, una plenitud que no puede aumentar ni disminuir.